Vale. Esto ya está grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Qué buena pregunta. Creo que básicamente siempre me gustaron las historias, y las primeras historias con las que uno se encuentra, o con las que yo me encontré en mi vida, fueron con las historias en los libros, ¿verdad? La lectura es el primer acercamiento a la narrativa que yo tuve, y poco tiempo después el cine, ¿no? Y creo que era, para mí es como parte de lo mismo, ¿no? Es contar historias, siempre me gustó, desde la escritura, y cuando tuve acceso a estudiar cine, o sea, cuando vi que era una posibilidad, opté por eso, porque quizás la imagen me sedujo un poco más que las palabras, aunque las palabras son parte del cine también, ¿no? El cine tiene eso que incluye muchas artes y todo parte de la escritura de un guión, y ahí es el puntapié inicial. Y después el cine es la magia, ¿no? Es eso de meterse en una sala y dejarse llevar por lo que pasa en la pantalla. Creo que es eso, no sé, nunca me lo puse a pensar mucho, pero es una pasión, ¿no? Cuando uno le apasiona algo, quiere hacerlo. Antes de preguntarte de cómo nace la película, me gustaría preguntarte cómo conoces a Mauro. Okay. Y bueno, supongo que he leído el de la Escuela de Cine de Uruguay, sí, pero ¿sois de diferentes promociones? No, somos de la misma generación. Vale. Sí. Entonces... nosotros somos de la generación 2001 de la Escuela de Cine de Cinemateca en Uruguay, ambos de la misma generación. En una época en que estudiar cine tampoco era tan popular como es ahora, ¿no? Entonces los que llegábamos ahí ya habíamos pasado por estudiar alguna otra cosa antes, por probar, eran clases muy pequeñas, con pocos alumnos, y bueno, y ahí nos mezclábamos un poco todo, de distintas edades y de distintas procedencias, los que se nos había ocurrido esta locura de hacer cine en un país como Uruguay, que no tiene una historia de cine muy antigua, ni tiene una industria de cine, obviamente, así que era como algo un poquito novedoso, si se quiere, y bueno, ahí fue que conocí a Mauro Sarcer, mi socio actualmente, y codirector y co-guionista de la película Los Modernos. ¿Y habéis trabajado ya anteriormente en otras cosas, o es la primera en cine? ¿Codirección es la primera cosa que hacéis? Sí, o sea, nosotros trabajamos juntos hace muchos años. De hecho, desde la época de la escuela empezamos a hacer trabajos para la escuela, pero después también nuestros primeros trabajos profesionales los hicimos juntos, que por ejemplo el primer trabajo así fuera de la escuela fue un documental, el clásico Making Of, que fue la primera película uruguaya que tuvo un Making Of en la edición del DVD, que es la película de Guillermo Casanova, El Viaje al Mar, y la productora de la película, Natacha López, era docente nuestra en la Escuela de Cine, y nosotros se nos ocurrió, cuando empezamos, ella llevaba a algunos técnicos de la película para que le hiciéramos preguntas en la clase, no sé qué, y se nos ocurrió que por qué no tener como las películas norteamericanas que veíamos y que alquilábamos en los DVDs y eso, y veíamos en el cable, en la televisión, los making of. Nos parecía súper interesante ese relato, y bueno, ahí arrancamos a trabajar. Eso fue en el 2003, 2004, y después de ahí trabajamos mucho en registro de músicos, recitales, giras, DVDs, videoclips, y programas, documentales institucionales para el teatro. O sea, llevamos una historia de trabajo juntos en el mundo del audiovisual, y sí es nuestro primer guión colaborativo en el sentido de la ficción, ¿no? El largometraje de ficción es el primero.
pero llevamos muchos años trabajando juntos. ¿Y por qué crees que congeniasteis? ¿O por qué nació esta sociedad profesional? ¿Qué tiene Mauro que te atraiga y él que te ha dicho a ti que le atrae de Marcela? A ver, creo que bueno, que como en muchas cosas, muchos aspectos de la vida, uno se encuentra gente con la que es compatible y con la cual habla el mismo idioma, ¿no? Creo que en la cuestión del lenguaje audiovisual o cinematográfico tenemos gustos parecidos, o sea, en cuanto a las películas que nos gusta ver, aunque cada uno de repente se corta un poquito por algún lado o por el otro, pero creo que nos fascina lo mismo y que tenemos como la misma visión de lo que queremos contar. Yo particularmente me parece que Mauro es un excelente editor, además, es músico. Y eso creo que le da la virtud esa del ritmo y eso se puede trasladar perfectamente al guión, o sea, y además es una persona muy estudiosa, digamos. Él, en cuanto a como es analizar una película, analizar un guión, analizar por qué una escena funciona y por qué no, cuando uno está en el cine y ver que aquello es la perfección, una escena maravillosa de la historia del cine, y entonces decís, ¿por qué funciona? ¿Dónde está? Y ir a ese análisis profundo. Creo que los dos tenemos lo mismo, ¿no? Que sabemos que las cosas nunca son casuales, que siempre hay un porqué. Entonces, bueno, por ahí. Y después nos gusta mucho la parte creativa, la de las ideas. Nada, tenemos una dinámica de intercambio que creo que es enriquecedora y creo que es lo mismo que él te podría decir, ¿no? O sea, y confiamos en el otro. Cuando el otro dice, me parece que esa no es una buena idea, no nos ponemos empecinados y decís, ay, menos mal, porque capaz que si lo estaba haciendo solo ponía esto que al final no funciona. Y creemos en el otro cuando el otro dice, eso sí, eso está buenísimo, es una buena idea, eso no funciona. Creo que por ahí, creo que es la dinámica que nos ha servido. El vínculo, conexión profesional, ¿no? Como si dijéramos. O sea, sí. Desde el primer momento. Sí. La primera vez. Sí, totalmente, sí, ahí va. Sí. Porque a la hora de plantearse escribir los modernos, producir los modernos, son cosas que os han ocurrido a vosotros. Es como reflexionar sobre, digamos, los valores o la falta de valores o los diferentes valores que tenemos ahora la gente que tenemos entre 30 y 40 años. Nos da miedo la paternidad o la maternidad o venimos de otras relaciones, ¿no? Estamos como perdidos un poco, ¿no? Y nos sujetamos un poco a lo profesional, ¿no? Sí. Queríais plasmar vuestra vida en general y la de vuestro entorno de amistades, familia. Eso creo que es algo que se dio porque cuando tuvimos una idea, cuando estábamos persiguiendo eso, el objetivo de hacer nuestro primer largometraje de ficción, todo surgió a partir de una idea, un disparador, una situación hipotética que es el núcleo, no lo voy a decir, de la película. No, por favor, pero es el núcleo que solo podemos decir que es extremadamente sorprendente. Sorprendente y original. Y original sobre todo. Sobre todo. O sea, y yo lo tengo que decir, claro. Es una palabra que no me gusta utilizar. Muy bien. Lo que sucedió fue que eso, bueno, en una charla, en una conversación, estábamos hablando y justo Mauro dijo, eso nunca lo vi en una película. Y bueno, vamos a hacer una película donde eso pase. Y a partir de ahí empezamos a construir la historia y a buscar y a crear los personajes y sus conflictos, y todo nace a base de una necesidad, ¿verdad? Cuando uno tiene la necesidad narrativa de que algo se conduzca hacia algún lugar, y también ese desafío de decir, bueno, esto es algo que le puede pasar a gente como a nosotros.
Entonces, y contar una película en las condiciones que nosotros le hicimos, con una infraestructura pequeña y muy independiente y todo eso, más vale que es mejor agarrarse de lo que uno tiene cerca, porque es fácil, no tiene que salir a investigar, no tiene que, o sea, cuando querés hacer las cosas con pocos recursos y no sé qué, bueno, vamos a hablar del mundo que conocemos. Y en ese mundo obviamente estamos nosotros con nuestras vivencias y están personas que nos rodean, amigos, situaciones de las cuales hemos sido testigos, y obviamente después la imaginación, ¿no? Obviamente, para que las cosas se disparen y vayan y ir construyendo ese camino, ¿no? Que es una película, ¿no? Que cada eslaboncito tenga su razón de ser. Y ahí fue así fue como surgió y como a veces los personajes se parecen un poco a nosotros, ¿no? Porque bueno, era útil. Yo que me lo quiero imaginar así, ¿no? Sí. No, pero es tal cual. O sea, obviamente que hay mucha cosa, ya te digo, que proviene absolutamente de la imaginación y de la ficción o de la búsqueda esa de buscar el mejor camino para que la historia se sostenga, pero la película refleja nuestro entorno, eso sin lugar a dudas. Antes de preguntar sobre la naturalidad de los personajes, el pedazo de ritmo que tiene la película, no sé, cómo funcionan los actores que parecen que tengan esas vidas realmente, ¿no? Porque hay un trabajo de ensayos, de preparación muy importante. ¿Por qué hacerla en blanco y negro y que dure 2 horas y cuarto? Porque eso también, aparte de lo que cuente, sí, son como 2 obstáculos dentro del cine convencional en el que vivimos. Sí, bueno, las cosas nunca tienen un solo motivo. Claro, no tienen una sola razón de ser. Pero tú imagínate, yo soy un tío que quiere hacer una peli y vosotros me venís. Vamos a hacer, qué bien, no sé qué, pero va a ser en blanco y negro y va a durar 135 minutos. Claro. Hostia. Eso rompe completamente con lo convencional. Sí, rompe. Que son la película de 90 minutos, en color. Totalmente. Sí, mira, 2 cosas. Hay cosas que no las sabíamos a priori por ejemplo, el tema del blanco y negro, otra vez volviendo a eso de que estábamos haciendo las cosas con pocos recursos y nosotros queríamos saber si con un equipo mínimo indispensable, digamos, de personas y de equipo técnico, podíamos hacer una película que se viera profesional, ¿no? No queríamos caer en que quedara por debajo del estándar amateur, exacto. Demasiado de escuela de cine, de práctica de escuela. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue, una vez que teníamos el guión ya terminado, rodar un ensayo, una prueba de producción con ese equipo mínimo de 4 o 5 escenas y editarlas para ver cómo funcionaba en la pantalla. Obviamente se rodó en digital y en color. Cuando fuimos a hacer esa edición de ese pequeño ensayo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la postproducción de imagen, el retoque de color y nos iba a llevar mucho tiempo y nos iba a encarecer. O sea, por lo tanto, se iba a encarecer el proceso en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, en ese momento probamos para editar ese pequeño ensayo, vamos a ver cómo queda, vamos a hacerlo en blanco y negro para que sea rápido y económico, ¿no? Esa edición. Y cuando lo vimos, dijimos, no, es que no es porque sea más barato, o sea, tiene que ser en blanco y negro. Y ahí ya pensar la producción de la película nos facilitó muchísimo. Tenía que ver con el espíritu, tiene que ver con la música, tiene que ver con el título. Cuando lo vimos en blanco y negro, le pusimos la música de Gardel y el título de Los Modernos, dijimos, es así. O sea, como que nos encontró la solución, y además realmente nos facilitó, nos hizo posible una producción por el tema de vestuario, de arte, o sea, cuando trabajábamos con texturas y contrastes y no nos teníamos que preocupar tanto por los colores del vestuario, ni por los colores de las paredes, ni por la temperatura de la luz de filmar en distintos horarios, o sea, funcionó en todo sentido, funcionó conceptualmente con la película y funcionó económicamente para el sistema de producción que estábamos viviendo. Después lo de la duración, la verdad que no fue algo
no pretendíamos que durara tanto la Yo película. cuando la estaba viendo, Sí. acabé de verla y dijo, guay, qué rápidas se me han pasado. Claro. Digo, miré lo que duraba, digo, no puede ser. No puede ser. Son 90 minutos para mí. Claro. Ya han habido como, yo que sé, mucho más, pero no tienes la sensación de aburrimiento, de decir, vamos a meter esta secuencia de relleno que uno se da cuenta en algunas películas. No, ahí esto todo lo que había que contar. Claro, es que cuando hicimos el guión y pensamos que iba a durar un poco menos, nos falló un poquito el cálculo ahí. Y después cuando hicimos el primer corte y vimos lo que duraba y pudimos sacar alguna cosita, pero muy poco, estaba todo tan encadenado, estaba tan pensado desde el guión que realmente era imposible hacer una versión más corta, porque todo lo que, como tú dices, todo lo que queríamos contar, todo lo que queríamos decir estaba ahí, y además cada cosa tenía su razón de ser dentro de esa cadena que es la película. Y si sacábamos una escena, de hecho probamos en un momento una versión de 2 horas, porque para un festival nos habían pedido que fuera corto, no sé. Probamos una edición de 2 horas y la película era mucho más aburrida, porque cuando uno le saca piezas a algo que está muy pensado, hay cosas que pierden sentido, que ya carecen de interés porque no conducen a otra cosa. Entonces, para que la película sea así como tú decís, que te pasa volando, que te mantiene al borde del asiento y que estás queriendo saber, o sea, no podíamos sacar ninguna pieza, y bueno, duró 2 horas y cuarto, y la gente, la verdad que hasta ahora no hemos tenido problemas con el público, ¿verdad? Sabemos que es difícil después en el mundo salir a la distribución, a todo eso, porque la película es larga, porque es en blanco y negro, pero yo digo que si los distribuidores se acercaran un poco más a las salas y vieran cómo reacciona la gente y no vieran solo las cosas en su oficina, en una computadora, y vieran cómo pasa, se darían cuenta que no es un impedimento. Y de hecho la historia del cine está llena de películas de 3 horas y que no sé, entrar en eso de que tiene que durar 90 minutos. A mí me gustaría hacer una película más corta la próxima vez. Lo digo en serio porque sé que es uno de los retos. Pero claro, es que a veces uno tiene que contar una historia, y la historia que uno cuenta tiene que durar lo que tiene que durar. Entonces, ponerlo a priori como una condición, de repente no funciona. Muy en detrimento de lo que tú quieres contar. Claro. O sea, a lo mejor por autocensurarte en ciertas cosas acaba perdiendo la calidad que tú le quieres poner. Sí, no puedes. Hay cosas, la historia necesitaba ese tiempo para desarrollarse, y bueno, y así quedó. Yo quiero preguntarte por los intérpretes de la película, que me parecen muy naturales, sus interpretaciones muy complejas algunas veces, muy contradictorias sus personajes, y eso no es nada fácil. ¿Cómo los reclutáis? ¿No? ¿Cómo hacéis los 7 samuráis? ¿Y cómo trabajáis con ellos? Si hubo ensayos, o ya en el set llegasteis con todo aprendido y aquello era más de escuadra y cartabón y menos improvisar. Sí. ¿Cómo fue el tema? Sí, hay 0 improvisación, 0. O sea, el guión, si tú lo lees y escuchás lo que dicen los actores, es tal cual, con cada punto, con cada coma. Eso era algo con lo que Mauro y yo estábamos muy firmes, y que los actores, por suerte, lo recibieron muy bien, y no hubo problemas, porque otra vez volviendo el sistema de producción que estábamos usando, no daba mucho lugar a rodar y rodar horas y hacer 20 tomas distintas, y de punto de vista, ya sea desde la parte del lenguaje, fotografía, y desde la parte de la actuación, estaba todo súper medido antes para que las cosas se hicieran de la forma más rápida posible y lo mejor posible. Nosotros tenemos una concepción de la actuación, y se lo transmitimos así a los actores, que por suerte lo recibieron muy bien, que es, si vos sabés la letra, al pie de la letra, valga la redundancia, sos libre para que el personaje aparezca, se desarrolle, o sea, no tenés que estar pensando en eso. Porque si a la vez que estás tratando de interpretar, estás cambiando palabras, diciéndole una vez de una manera, probando otra, haciendo otra cosa, creo que se pierde la energía en eso. Entonces,
decime la letra tal cual es, y ahí vos, eso en vez de cerrarte, te libera. Entonces, y además después para la edición y para todo es mucho más fácil. De hecho, tenemos varias escenas con plano secuencia donde era muy importante que eso fluyera y estuviera bien. No podés hacerlo todas las veces de una manera diferente. Entonces era como una coreografía. Caos para montar después eso, ¿no? Claro, por eso, si no es un caos, imposible. Un caos imposible. Imposible. Entonces, de verdad que en eso, bueno, nosotros trabajamos mucho en el guión. Mauro es el especialista en los diálogos, sobre todo. Porque Mauro también es actor. ¿Por qué es Mauro y no otra persona? Y porque fue el mejor para el personaje, era la mejor opción para el personaje. No sé, él no había actuado antes así de manera profesional. Debe empezar a actuar ya. Sí, tiene que empezar a actuar, sí. Porque esto ha sido una prueba. Sí, entonces ya se lo han dicho. Pasa que claro, es difícil estar en todos lados, ¿no? Pero en este caso, en esta película creada por nosotros, en un personaje que fue diseñado, que era tan cercano, en un momento dijimos, bueno, si aparece un actor o si diéramos con un actor, pero cuando empezamos a hacer las lecturas y los ensayos con los otros personajes, realmente lo tenía que hacer él. La verdad que yo como directora, desde mi lugar como co-directora, era el mejor actor para el personaje. Yo como soy muy virgen a la hora de ver las películas, vi los modernos, me puse en contacto contigo, o sea, me lancé al vacío. Cuando acabo de ver la peli me di cuenta de que Mauro es también el director. Claro. O sea, para entrar dentro de la propuesta sin prejuicios, sin no miraste, mapas, claro, nada, ahí vean. Quiero lanzarme. Sí. Punto. Sí. ¿No? Y entonces es impresionante lo que hace Mauro. Claro, sí. Realmente. Y creo que bueno, que eso ayuda, porque él es muy buen actor. Hay gente que dice, ay, pero bueno, que es fácil hacer de uno mismo, casi, ¿no? Porque por el personaje. No sé si es tan fácil. Y para nada, o sea, en realidad, que cuando te ponen una cámara delante, no podés ser vos mismo. No. O sea, tenés que ser un buen actor para ser de vos mismo también. Además, yo siempre que me veo, me digo, ese soy yo, claro, esa es mi voz. Claro. No me es muy difícil enfrentarse a eso. Pero bueno, él lo hizo con total seguridad y confianza, y bueno, con un conocimiento en primera mano del personaje, y creo que eso también ayudó mucho al trabajo con el resto de los actores, ¿verdad? Porque como él ya imponía el tono de la actuación. Es el propio director que lo tenés ahí, interpretando su personaje, y vos ya sabés cómo tenés que entrar a tono con eso, ¿no? Los actores, Noelia Campo, que es la protagonista, nosotros ya teníamos pensado desde el que estábamos haciendo el guión que queríamos que ella estuviera. Es una tremenda actriz. Que además es bellísima, que además tiene mucha personalidad. Y tiene una fuerza imponente en la pantalla, así que ya sabíamos que iba a ser ella. Y bueno, Federico Guerra, que es el actor que hace el personaje de Martín, el amigo de Fausto, es un dramaturgo, un joven exitoso dramaturgo uruguayo, que le ha ido muy bien con sus obras, y todo lo bien que no le va en la película. Todo lo bien que no le va en la película, pobre. Pero con sus obras, ¿no? Claro, dejémoslo ahí, ¿no? Exacto, con sus obras. Ahí va. Pero sí, él es un chico muy talentoso y muy buen actor también, que también suele hacer eso de escribir sus obras y actuar en ellas. Entonces también tenía ese como conocimiento. Bueno, era amigo, ya lo conocíamos. Él le aporta también un grado de humor y le dio al personaje, le aportó desde su lugar, y es buenísimo. Después Estefanía, no la conocíamos de antes, que es la chica que hace el papel de Ana. Fue la única que no teníamos claro todavía quién iba a hacer ese papel, y por fotos, porque nos recomendaron y no sé qué, le hicimos una prueba y enseguida dijimos, bueno, es perfecta para el personaje de Ana. No hicimos casting abierto para ninguno de esos personajes. María Elén Huió, que es la que hace Fernanda, era una chica que ya conocíamos también de un curso de dirección de actores, y que tiene una naturalidad y una frescura tremenda. Queríamos que estuviera en la película, y también cuadraba con el personaje, así que
la verdad que tuvimos suerte de que, bueno, María Paz no es actriz, la chica que hace de esposa de Martín, no es actriz estrictamente, es cantante y es performer y o sea, es una artista, pero bueno, fue también su debut en el cine y lo hizo de maravilla, estamos muy contentos con eso. Y la recepción en Uruguay, es muy diferente la recepción de Uruguay a la recepción en el extranjero, por ejemplo aquí en el Fire, en Barcelona, o en otro país. ¿Sabes que no? No. Sí, los problemas modernos los tenemos todos. Nosotros era un misterio porque claro, es eso, de sentir que estábamos contando una historia muy personal y muy uruguaya y muy montevideana o muy de un microcírculo de sociocultural montevideano para cada vez ir reduciendo más eso, y sin embargo bueno, eso de que decía Tolstoy, ¿no? De cuenta tu aldea y contarás el mundo, es tal cual, porque no importa tanto ni las edades, ni los países, ni nada, ni las zonas, ni las regiones, mismo dentro de Uruguay, mismo dentro de Montevideo, ¿no? Hemos encontrado de que siempre hay algún lugarcito donde la gente se siente, una señora de 70 años de un barrio periférico de la ciudad de Montevideo, se va tan contenta con la película o se siente tan parte de como una chica de 20 años de Los Ángeles, que también ha sucedido. Entonces decís, bueno, hay algo ahí que tocó una fibra universal, porque los conflictos son los mismos desde toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre tenemos los mismos conflictos, la circunstancia de repente es contemporánea, ¿no? Pero el conflicto interno siempre está. De hecho, las personas mayores nos dicen, en nuestra época pasaba lo mismo, no se veía tanto porque ahora se muestra más, somos más expositivos estas generaciones a decir, pero las cosas pasaban igual, no se veían pero pasaban, las dudas se tenían igual aunque se tomaran otras decisiones, o sea, el conflicto humano es un poquito el de siempre. Ahora, para terminar, Marcela, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de tantas. Uf, qué difícil. Creo que es lo primero que me dicen cuando suelto esto. Uf. Claro, es que una de ellas. Una de ellas, sí. La mirada como espectador. ¿Qué? No puede ser una de Casabets. No. No, lo que pasa que tú decís de pasar de ser espectador a querer hacer cine, esa cuestión. No sé si fue una película. O también el momento en el que viste que el cine, aparte de entretener, podía reflexionar, ser crítico con la sociedad, con el entorno, o sea, interpelar hacia uno. Sí. No simplemente ver imágenes, ay, qué bonitas, claro. Lo pasame a mi casa. Yo creo que bueno, el arte tiene eso de que es válido cuando afecta a la sociedad y es afectado por la sociedad, cuando se comunica. Entonces, creo que ese camino lo ves viendo grandes películas. Yo qué sé, es muy difícil para mí pensar, porque mira, te cuento, yo soy socia de la Cinemateca de Uruguay desde los 13 años. Claro, ¿qué significa eso? Que tuve un acceso al cine mundial desde otro lugar, que eran fuera de las salas comerciales, a las cuales también iba y también vi todos los clásicos del cine hollywoodense y todo eso, y también me encantan, o sea, es como, pero también tuve ese otro acceso de ver la diversidad de cosas que se podía hacer con el cine, la diversidad de cosas de las que se podía hablar. Yo qué sé, de niña, mira, te voy a decir esta película, no sé si es española, te digo porque no me acuerdo, ni siquiera sé quién es el director, pero me acuerdo que una vez fui con mi abuela a ver una película que se llamaba Marcelino Pan y Vino. Sí, española. Es española, ¿verdad? Por un húngaro que vino a España, Ladislao Badia. Eso, bueno, esa película, yo qué sé, yo era muy chica, sí. Pero lo que me acuerdo era de pasar de ver de las películas de Disney de repente, sí. ¿No?
Blancanieves, que es una de mis preferidas, ¿no? Yo quería ser la bruja, ¿no? Porque me parecía que era más linda la bruja que Blancanieves. Te digo, por ejemplo, esas cosas del pensamiento infantil. Y de ver esa película tan dura y tan emotiva y tan, que no sé, nunca más la vi. Yo, ese es el recuerdo que tengo de sentir que bueno, que el cine tocaba otras fibras también, ¿no? No solo es aquello de la magia de pasar un rato y de meterse en una historia, sino que traía otras emociones por ahí que uno podía buscar. Y bueno, creo que ahí quedé para siempre atrapada dentro de una pantalla, como lo quedé adentro de los libros toda mi vida. O sea, es como, uno necesita ese escape, ¿no? Esa sensación. Pues Marcela, muchas gracias por tu tiempo y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película, que ojalá sea muy pronto. Gracias.